Para todos. Dios bendiga grande y poderosamente a cada uno por su misericordia. Nos permite el Dios del cielo reunirnos en este tiempo maravilloso de reflexión, de bendición. Sean todos cordialmente bienvenidos a este tiempo maravilloso y precioso. ¿Qué tal si oramos dándole gracias al Rey de Gloria por esta oportunidad maravillosa y preciosa que Él nos da? Padre, te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Y te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos direcciones, Señor, en este tiempo de victoria, tiempo de bendición, Señor amado. Que pueda esta palabra que tú nos has regalado, Señor, penetrar lo profundo de nuestro corazón. Que pueda esta palabra transformar, libertar, romper ataduras, cadenas, yugos en nuestras vidas para la gloria y la honra de tu nombre. Que haya transformación y cambio y que nosotros pongamos de nuestra parte, Señor, para poder agradarte y poder ser mejor cada día en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección de tu Espíritu Santo y a la luz de tu preciosa palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos los que nos acompañan en este set para la gloria y la honra de Dios. Y también todos aquellos que están y se van a conectar en el amor de Cristo Jesús, que van a estar mirando el video. Esperamos que sea de bendición esta reflexión. Recuerden nuestro lema: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a ir a materia de una vez al grano y quiero que me acompañe en el amor de Cristo Jesús y a la luz de las Sagradas Escrituras a mirar un tema maravilloso y poderoso. Un tema que tiene que ver con la insensatez y sus locuras. Cuando en medio de la insensatez se toman decisiones a la ligera o acaloradas, vale la pena aclararlo, o direccionado por emociones encontradas, bien sea por un momento mal, un desacuerdo, por el temperamento o porque es nuestro parecer. Y yo quiero que me acompañen en Proverbios, el capítulo 14, versículo 17. Y vamos a estar mirando lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que Dios nos ama. Leemos la palabra de Dios en el nombre glorioso de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección de su Espíritu Santo. Mire lo que dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. No quiere decir que no nos podamos enojar. Tampoco es licencia para estarnos enojando por cualquier cosa. Pero debemos entender y comprender que en nuestro ADN, en nuestro ser, luchamos con el temperamento. Todos tenemos un temperamento y uno de una u otra manera se lucha con él. No podemos darle rienda suelta porque nos va a llevar o nos podría llevar a cometer una locura. Vence a tomar una decisión a la ligera, una decisión arbitraria y llegar a ser injustos o a levantarnos aún contra Dios a través de su palabra cuando nos hable o a través de un siervo. Y eso vamos a estar desglosando en el transcurso de reflexión de bendición para la gloria y la honra de Dios. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 14, el versículo 17: el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Es importante que nosotros podamos entender y comprender a la luz de las Sagradas Escrituras que nosotros debemos de ser hombres y mujeres con un temperamento adecuado. En momentos donde nos puede, si nos descuidamos, nos podría hacer pasar un mal rato, o como dicen por ahí en el ardor popular, una mala jugada. Y el que fácilmente se enoja hará locuras. Y yo quiero invitarle para que podamos avanzar allí en Eclesiastés, el capítulo 10,
el versículo 1, para que usted y yo podamos mirar a la luz de las Sagradas Escrituras lo que el Señor nos habla y cómo Dios nos advierte. Y dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Mire lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. ¿Qué pasa cuando las moscas muertas, heder, mal olor? Y dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Yo quiero leerle aquí lo que dice esta versión. La mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La menor tontería echa a perder tu fama de sabio. Mire lo que nos dice la traducción lengua actual esta palabra. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Por eso el cuidado que nosotros debemos de tener de no actuar con insensatez. Por eso el cuidado que nosotros debemos de tener de ser sabios y entendidos y de poder llegar a tomar decisiones bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Porque cuando una persona es estimada por sabia, por honorable, cuando desempeña un cargo público, es un servidor público y toma una acción en medio de un desenfreno, de un accionar sin meditar, puede tener un muy buen testimonio e inclusive puede ser muy buena la actitud, la reacción de la persona, pero las otras personas o ustedes no lo van a entender. Y es el cuidado con el cual nosotros debemos de tener de cómo saber comportarnos, no solamente en público, sino ante todo en el hogar, donde primero debemos empezar a saber comportarnos en el hogar. Quienes primero deben dar testimonio de usted y de mí es en nuestro hogar. Es allí donde verdaderamente nos conocen a usted y a mí, en la empresa, en la universidad, en el barrio. Porque nosotros a través de estos medios o en un púlpito, una congregación liderando, el predicador predica, el líder dirige, el ministro ministra, pero los que realmente saben cómo vive o cómo vivimos nosotros es el núcleo familiar, es en nuestro barrio, son nuestros vecinos. Por eso es importante entender y comprender que las moscas muertas, o sea, las malas actitudes, los malos testimonios, las malas acciones, hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Se imagina una persona vendedora de perfumes, bien vestida, pero oliendo a podredumbre por falta de aseo. ¿Qué sentido tendría? ¿O qué sentido tiene? Por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender el cuidado que debemos de tener. Es cierto que mientras estemos en esta tierra, tenemos una lucha diaria, con el temperamento, con el carácter. Recuerde que es diferente el temperamento y el carácter, pero es una lucha diaria, donde nosotros debemos, con la ayuda de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo y nuestra propia disposición, tomar la decisión más correcta para la gloria y la honra de Dios. Y esa decisión correcta la encontramos cuando usted y yo realmente hacemos la voluntad de Dios. Y mire lo que yo quiero invitarle para que usted mire cómo a veces se toma una mala decisión. Y cómo al tomar una mala decisión
va a generar o va a desencadenar una serie de perjuicios personales, congregacionales, si es a nivel ministerial, o familiares, si es a nivel del hogar, o social, si es en el barrio o en la parte laboral. Yo quiero invitarle para que usted me acompañe allí en 1 Samuel, el capítulo 13, versículo 6. Y vamos a estar leyendo en 1 Samuel, el capítulo 13, desde el versículo 6, para la gloria y la honra de Dios. Y allí nos vamos a encontrar con un personaje muy, pero muy importante, que lamentablemente tuvo una actitud que usted y yo debemos de tener cuidado, que si ya la cometimos, de no volverla a cometer, que si la estamos cometiendo, de renunciar a ella y de guardarnos para si ni la hemos cometido ni la estamos cometiendo, guardarnos ante Dios de no irla a cometer. 1 Samuel capítulo 13 versículo 6 dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Todos los seguidores de Saúl, todo su ejército iba detrás de él, ¿qué? Temblando. Estos iban de valientes a la fuerza. Los otros pagaron, como dice un ardor popular, escondederos a pesos. Pero estos siguieron al rey, tal vez un poco lejos, pero amedrentados. Seguimos, versículo 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo de Samuel, que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Mire que muchas veces en la espera nos desespera. Y a veces no sabemos esperar el tiempo de Dios. Y a veces se empieza a desertar. ¿Cuántas veces Dios ha hablado y ha prometido que va a hacer algo para usted y para mí? Y como nosotros no vemos la respuesta en nuestro tiempo, o creemos que es el tiempo de salir y de tomar una decisión, la tomamos y lamentable y tristemente nos vemos afectados por tomar decisiones. Y aquí empezó a desertarse el pueblo, porque Samuel le dijo a Saúl que en 7 días bajaría. Y el pueblo no supo esperar y empezaron a desertarse. Recuerde que el pueblo venía como temblando, porque ya otros se habían escondido, ya otros se habían desertado de antemano. Seguimos, 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Ay, Señor. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Qué le pasó a Saúl? Se apresuró. No nos debemos de apresurar. Debemos de saber esperar. ¿Es fácil esperar? No. Lamentablemente no, porque nosotros todo lo queremos de una, ya. Samuel le dijo que en 7 días bajaría, porque era Samuel el que le correspondía hacer lo que Saúl determinó hacer. Pero vamos a seguir adelante para la gloria y la honra de Dios, entendiendo y comprendiendo a la luz de las Sagradas Escrituras lo que debemos de analizar y nosotros tener cuidado. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora
me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire que el tomar nosotros determinaciones sin esperar la confirmación de Dios, sin sujetarnos a las autoridades, yo quiero recordarle que el único que podía ofrecer ofrenda de paz y sacrificio, holocausto al Dios del cielo, era Samuel, porque él era el sacerdote, él era el hombre puesto por Dios al lado del rey. Esto no le competía al rey. Esta labor la debía de hacer única y exclusivamente el sacerdote Samuel, el profeta Samuel, para la gloria y la honra de Dios. Pero el tomar la decisión Saúl, porque ese es el error que muchas veces se empieza a sacar conclusiones, se empieza a hacer suposiciones o a tomar decisiones de acuerdo a nuestro parecer. Y no es correcto. Si Dios nos ha dicho que hay que esperar, hay que esperar. Muchas veces se le pide a Dios que haga su voluntad. Muchas veces se le pide a Dios que nos guíe, que nos direccione, que nos ayude, que sea Dios dando respuesta, pero muchas veces queremos nosotros ayudarle a Dios o forzar la mano de Dios para que las cosas se den en el tiempo que nosotros queremos. Y aquí lo que hizo Saúl, recuerde que ya algunos se estaban escondiendo en cavernas, en piedras, en cisternas, y el pueblo seguía a Saúl tembloroso, amedrantado. Y al ver el pueblo que Samuel, durante los 7 días que le dijo a Saúl que bajaría, no llegó, el pueblo empezó a desertarse. Entonces Saúl creyó que la decisión correcta e indicada era el presentar ofrendas de paz. Recordemos que la Biblia nos dice que Dios nos ha puesto a cada uno como miembros del cuerpo de Cristo. Nos ha puesto en particular a cada uno como Él quiso. Dios dice que ha puesto pastores, profetas, apóstoles, maestros, ¿sí? Evangelistas, los que sirven, los que ayudan. Todos somos importantes, no indispensables, importantes en el cuerpo de Cristo. El único indispensable es Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Nosotros somos importantes, pero no indispensables. Porque si usted y yo no quisiéramos servirle al Señor, que Dios nos guarde de tal cosa, Dios va a colocar otro. Y mire lo que le sigue diciendo aquí, que es tremendo lo que le dice el versículo 13, lo que le dice Saúl a Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Fue algo loco lo que Saúl hizo. Porque la decisión que tomó Saúl no fue la indicada, no fue la correcta. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Punto y coma tiene ahí. Cuando Dios nos ordena a usted y a mí, a la luz de la palabra, de no tener vínculos, que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, usted y yo hemos de obedecerle a Dios. Por ejemplo, muchas veces, bien sea el hombre creyente o la mujer creyente, se puede sentir atraída o atraído por un hombre o una mujer, el caso de ser un hombre que no es creyente. Y algunos se atreven a decir: no, pero yo me lo gano o me la gano para el Señor. Y Dios muchas veces, como le pasó a Sansón le dijo y al pueblo de Israel que no deberían de juntarse con los filisteos ni con los amalecitas, de hacer parentesco.
pero lamentablemente no guardaron el mandamiento. Lamentablemente hicieron lo malo delante de Dios, y es lo que Saúl hizo. Saúl salía a una guerra y él debía de esperar que viniera Samuel para que Samuel ofreciera el sacrificio de paz y la ofrenda al holocausto al Dios del cielo. Cuando las cosas las hacemos a la manera de Dios, el resultado va a ser espectacular y maravilloso. Pero cuando las hacemos a nuestra manera, no van a tener nunca el más mínimo respaldo de Dios. Porque eso le estamos dando a entender que nosotros somos capaces, que la podemos hacer sin Él, que le estaríamos diciendo: Señor, hágase a un lado, que yo es para adelante con toda, y yo voy a lograr lo que tú no hiciste en este tiempo que estoy esperando, yo lo voy a hacer mañana. Y resulta que muchas veces está a punto de recibir la bendición, pero por tomar nuestra propia decisión se ve afectada esta situación. Por eso es importante que nosotros entendamos. Y luego le sigue diciendo: Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vuelvo y reitero el tema, el ejemplo. Mire cuántas veces aquella joven está orando por su esposo, y en la congregación hay alguien al que a ella le interesa, pero que hay que esperar el proceso, hay que esperar la confirmación, hay que esperar la respuesta de Dios. Algunos no están de acuerdo con eso. No lo comparto, pero es respetable. Pero es mucho mejor cuando esperamos el tiempo, la confirmación y la respuesta de Dios. Entonces aquella joven o aquel joven, al ver que no llega su ayuda idónea, o aquella joven que no llega a su esposo, miró para otro lado, miró para el mundo y le echó mano. Y al poco tiempo se dio cuenta que esa no era, o aún dentro de la misma congregación, escogió otra ligera. Y no esperó. Cuando llegó el tiempo y la respuesta, digo: ¿por qué no esperé? Por eso es mejor 5 minutos colorado y no el resto de la vida amargado, lamentándonos por no haber esperado en Dios. Aquí actuó locamente Saúl. Y por eso leíamos en Eclesiastés 10:1 que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Por eso no podemos nosotros darle rienda suelta a las emociones. Por eso no podemos nosotros darle rienda suelta a nuestros sentimientos, a los impulsos que a veces llegan. ¿Cuántas veces te está orando para comprar la casa? Y estamos en la espera que Dios confirme. Y la primera que salió, y muchas veces no es la voluntad de Dios. A veces Dios puede permitir una situación, o el enemigo quiere hacer algo parecido para engañar. Y hoy en día, como está de moda las estafas, y cuánta gente lamentablemente ha caído o ha sido estafada por no saber esperar en Dios. O sea, más exactamente, con todo respeto, por actuar locamente o insensatamente. No podemos darle rienda suelta a nuestras emociones, a nuestro parecer. Yo no creo que Dios se ponga bravo por eso. Dios conoce mi necesidad, o Dios sabe en la ley lo que hay en mi corazón. Yo lo voy a hacer. Es más, yo luego le pido perdón a Dios si me equivoqué. Está bien, Dios te va a perdonar, porque Dios es un Dios de misericordia y compasión, pero queda una consecuencia. Y después, a lamentarse. Yo quiero invitarle para que me acompañe allí también y podamos avanzar un poco más en este tema maravilloso y precioso, como una locura bien loca que hizo un hombre, pero de esas locuras locas. Vaya un momentico a Daniel, el capítulo 5, el versículo 29, para que usted y yo podamos entender y comprender que muchas veces esas decisiones que nosotros tomamos nos pueden llevar a cometer locuras, pero bien locas. Por eso, si nosotros no sabemos esperar en el Señor, hermano, es muy difícil, es muy difícil. Y nosotros debemos de entender y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Daniel, creo que me equivoqué de la cita. Creo que no es 5, tengo aquí anotado 5, pero creo que es otra cita donde
Daniel interpreta el sueño al rey, que el rey llega al punto de quedar como una bestia y de comer pasto. Mire, si este varón del que nos habla la Biblia, él tenía un palacio. Recuérdame la cita, por favor, entonces, dígamela porque yo la tengo aquí. Y tengo Daniel capítulo 5, versículo 19. El 13. ¿Desde el 13? Bueno, gloria a Dios, qué bendición, porque mejor son dos que uno. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído que en ti está el espíritu de los dioses santos, está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura, y me dicen su interpretación, pero no ha podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro, y verás en tu cuello un collar de oro, y llevarás en tu cuello. Dice, no es esta. Es donde Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Les ruego me disculpen, me hizo una mala jugada aquí, lamentablemente, los apuntes, pero bueno, lo tengo claro para la gloria y la honra de Dios. Entonces aquel rey tiene un sueño donde él ve un árbol grande, donde allí anidan muchas aves, ¿sí? Se alimentan, y debajo del árbol están animales y bestias también, bendiciéndose, o sea, recibiendo, amén, la locura de Nabucodonosor. Gloria a Dios, gracias, Dios le bendiga. Capítulo 4 de Daniel. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes y le podamos entender al Señor, y podamos comprender lo que el Señor nos habla. Y cuando nosotros logramos entender lo que Dios nos advierte, y cuando Dios nos habla, si somos sensibles a la voz de Dios, entonces vamos a escuchar y vamos a poner en práctica la palabra del Señor. Mire, y entonces Daniel le da la interpretación al sueño del rey. Y finalmente, en el sueño, el cepo del árbol no iba a ser cortado. La raíz iba a quedar allí, pero iba a ser encadenada e iba a ser atada. Pero el árbol iba a ser cortado. Ya las aves no iban a anidar allí, y ya las bestias tampoco iban a estar debajo de aquel árbol. Y miren lo que dice la palabra del Señor, que esto es lo tremendo. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, ya Daniel le había dado la interpretación, ya el rey le había contado el sueño y Daniel le había dado la respuesta. Pero pasó un año y al rey se le olvidó el asunto. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos da una palabra, una promesa? Y hemos tenido tiempo orando y clamando a Dios, y como no hemos visto la respuesta, a veces creemos que nos mintieron o que Dios no va a cumplir lo que ha prometido. Miren lo que dice el versículo 29 del capítulo 4. Y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Oiga, tremendo, ¿no? Cómo empezó a vanagloriarse, a jactarse. Y así lamentablemente sucede hoy en día en la iglesia de Cristo. No fui yo el que oré por usted y Dios lo sanó. No fui yo el que le di los consejos. Le roban la gloria a Dios. Que Dios tenga compasión y misericordia. Mira lo que dice el 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. ¿Quién cree que le habló? El Dios mismo. Y dice:
A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Oiga, tremendo resultado inesperado de Nabucodonosor. Y eso es lo tremendo, hermano. Nabucodonosor tuvo este sueño y llamó a sus intérpretes y nadie pudo hacerlo. Pero llamó a Daniel y él reconoció que en Daniel estaba el espíritu del Dios Santo, que es Jehová de los ejércitos. ¿Y cuántas veces ha pasado que la persona necesita un consejo y va al hombre de Dios y Dios le da una palabra o Dios le da sabiduría para aconsejar al hombre de Dios, para hablarle, y la persona no acepta el consejo porque no es lo que quiere escuchar? Y al cabo del tiempo hace su propia voluntad. Como hace un momento le ponía el ejemplo, cuando se va a hacer un negocio o cuando se va a casar o a tomar una mujer por esposa y no se espera la confirmación de parte de Dios. Mis hermanos, amigos, que el Dios del cielo nos guíe y nos ayude, pero debemos de ser conscientes de que hemos de obedecer a la voz de Dios. Hay consecuencias muchas veces que se presentan en hogares, en congregaciones, en ministerios, porque a veces echamos en saco roto el consejo, porque a veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión y así no trabaja Dios. Es lo que Dios diga, no lo que a nosotros nos parece. Aquí Nabucodonosor actuó locamente, tomó una decisión muy insensata, tomó una decisión absurda. Ya Dios le había advertido, le mostró por un sueño y era Dios quien le había dado, porque si usted empieza a leer desde el versículo 1, para la gloria y la honra de Dios, dice aquí, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Quién estaba hablando aquí? Nabucodonosor mismo. Él reconocía que Dios había hecho señales con él y ha hecho cosas maravillosas. Y dice el 3, cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y luego a partir del 4 empieza a narrar el sueño que él tuvo, la experiencia que vivió, pero cómo ve que ninguno de los que tenía esperanza que le diera la interpretación se la dio. Pero un hombre de Dios le dio la respuesta indicada, la interpretación del sueño, y le dijo qué iba a pasar. Sin embargo, al cabo de 12 meses, un año en nuestro tiempo, a él se le olvidó y se jactó y se vanaglorió. Por eso siempre es bueno pensar antes de abrir la boca. Porque muchas veces Dios nos habla y nosotros hacemos caso omiso. Y es delicado cuando nosotros hacemos votos a la ligera, cuando nosotros nos aceleramos, cuando nosotros no le cumplimos, no le obedecemos a Dios. Por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender que es Dios el que realmente ha tenido y tendrá siempre el control. Nosotros debemos de obedecer a la voz de Dios. Nosotros debemos de humillarnos ante el Rey de Gloria. Nosotros debemos de ser sensatos, no insensatos. Porque la insensatez lleva a tomar determinaciones o a hacer locuras, a atropellar a la gente, a forzar la mano de Dios, aunque jamás Dios va a dar el brazo a torcer. Pero en nuestra propia opinión así pareciera. Porque muchas veces nos engañamos.
creyendo, no, como Dios no lo ha hecho, yo lo voy a hacer, como si fuéramos más fuertes, somos sabios o entendidos que Dios. Jamás tal cosa. Por eso es importante que nosotros comprendamos de que debemos de tener cuidado. Y miren lo que le pasó a un hombre, que la intención fue buena, pero no era apto para hacer lo que él hizo. Vayamos un momentico a 2 de Samuel, el capítulo 6, el versículo 7. 2 de Samuel, capítulo 6, el versículo 7. Allí vamos a encontrar cómo Dios en su infinita misericordia es celoso cuando nosotros hacemos las cosas a nuestro parecer. Cuando nosotros creemos que las cosas están bien, a mí no me parece que esté mal. Yo no creo que Dios se ponga bravo por eso. Y quiero que usted entienda que el título de 2 Samuel capítulo 6 dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y aquí ellos iban rumbo a Jerusalén llevando el arca. Y dice el versículo 3, vamos a leer desde el 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Aiot, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, iban en plena fiesta. ¿Cómo no iban a ir con plena fiesta? Gozosos, adorando, alabando, exaltando a Dios. Si llevaban el arca, la presencia de Dios iba allí. ¡Qué bendición! Miren lo que dice el versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. ¿Cree usted que la actitud de Usa fue buena? ¿Que la intención de Usa fue buena? Déjeme decirle que al parecer sí, humanamente sí. ¿Dios es injusto? No. Sigamos leyendo. 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca. ¿Es Dios injusto? Jamás. ¿Es Dios inmisericordioso? Jamás. Porque lo que había acontecido era algo incorrecto, que Usa no estaba bien delante de Dios. Y así suele suceder. ¿Cuánta gente no está bien delante de Dios y se atreven a montarse o a subirse a un altar? Bien sea a predicar, bien sea a dirigir un servicio, bien sea a ser parte del grupo de la alabanza, bien sea a dar un especial, bien sea a ejecutar o a elevar una oración. Aquí la palabra de Dios es clara. Cuando Dios está hablando y se está glorificando de una manera especial, poderosa. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Pero ¿acaso los bueyes no tropezaron? ¿Acaso el arca no se iba a caer? ¿Y acaso Usa no tuvo la intención de detener que el arca se cayera? Sí, pero recuerde que Dios no es injusto. Usa no estaba bien delante de Dios. La apariencia es una insensatez. La apariencia es una locura. Así como Saúl actuó locamente para ofrecer incienso o holocausto al Dios del cielo que no le competía. Así como las moscas muertas hace heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así le aconteció a Usa. No estaba bien delante de Dios y se atrevió a ponerle la mano al arca. Y esto no estaba bien. Él sostuvo el arca porque se iba a caer,
Pero Usa no estaba bien delante de Dios. Y es lo mismo que acontece hoy en día, hermano. Al menos en los tiempos de los discípulos, de los apóstoles, cuando Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, cayeron como muertos. Murió primero Ananías y a las 3 horas cayó Zafira. Y se ha perdido el temor de Dios hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque desafortunadamente el evangelio que en muchos lugares se está predicando y muchos predicadores está llevando a la iglesia es a entretenerla, no a hablarle la verdad. Y entonces cualquiera pasa de cualquier manera a cantar, a predicar, a prestar un servicio y pare de contar. No se discierne si está apta esa persona para prestar el servicio o no. Y la persona también debe ser consciente y decirle: pastor, no estoy bien para subirme al altar. Gracias, pero yo cedo el turno, yo paso. Y más bien cuando esté bien con el Señor, me pongo a su disposición para que Dios me use. Usa no estaba bien delante de Dios, porque siendo Dios un Dios tan justo, tan misericordioso y compasivo, la intención de Usa fue buena. Y muchas veces nosotros queremos figurar ante los hombres y quedar bien ante los hombres como serviciales, como buenos siervos de Dios, que estamos atentos, que somos servidores, serviciales. Pero Dios, que todo lo conoce, por eso muchas veces hay gente que queda avergonzada delante de Dios y de un pueblo porque no está bien delante de Dios. ¿Cuántas veces se ha levantado una persona y escucha a un predicador y le dice: pero tú eres mala paga, cuando está hablando de la honestidad o la honradez? Aquí lo pasó a Usa. Eso no estaba bien delante de Dios y por eso Dios lo hirió. Aunque la intención de Usa fue buena, pero mire, se atrevió a tocar el arca, que era algo tan sagrado, la misma presencia de Dios. Allí que estaban la vara, los 10 mandamientos, el maná, y de una vez Dios lo hirió. Y mire lo que sigue diciendo, el 7: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Oiga, tremendo, hermano, tremendo. Y entonces es importante que nosotros podamos entender y comprender que siempre es bueno ser conscientes que hemos de estar bien delante de Dios, no de los hombres. Y a veces se busca estar bien delante de los hombres y no importa si está mal delante de Dios. No, hermano, si usted y yo estamos bien delante de Dios, Dios nos va a respaldar. Y mire lo que dice esta versión: entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Lo que Usa hizo no fue correcto. Si hubiera sido correcto, Dios lo había recompensado, como hizo con aquel varón cuando había una mortandad tremenda en el pueblo de Dios, porque se habían juntado el pueblo de Israel contra unas mujeres paganas que Dios le había dicho que no hicieran alianza. Y le habló a Moisés que debía de ahorcar los sacerdotes, y sin embargo siguió aconteciendo lo mismo. Y hubo un hombre que vio que un israelita tomó una de estas mujeres a las que yo le he dicho que no hicieran alianza y se metió al templo con ella. Y aquel hombre tomó una lanza y los alanceó a los dos por el vientre. Y dice la Biblia que cesó la ira de Dios. Y Dios dijo que por cuanto este varón había tomado esa decisión, cesaba la muerte. Ese hombre hizo lo correcto. Dios no le dijo que lo hiciera, pero ese hombre estaba bien delante de Dios. Para nosotros poder aún reprender al mismo diablo en el buen sentido de la palabra, debemos de estar bien delante de Dios. O si no se acuerda lo que le pasó a los hijos de este tal Jezeba, ¿qué era lo que decían? Le decían al espíritu inmundo: en el nombre del Jesús que predica Pablo, te echamos fuera. Y el espíritu inmundo le dijo: a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero vosotros quién sois. Y dice la Biblia que el espíritu inmundo acogió a esos 7 y le dio una pela y los mandó desnudos. Tremendo. Porque no nos podemos meter nosotros a hacer cosas si no estamos bien delante de Dios. Mire, no, la predicación no es para todo mundo.
Y hay gente que dice, ay pastor, yo quiero predicar. Y para quedar bien con la persona le dice, bueno, ármese una enseñanza buena y venga y predica. No tiene el don de predicar. El don de predicar lo da el Espíritu Santo. Y hay gente que se mete en problemas. Hay gente que ni siquiera tiene el llamado para ser parte del grupo alabanza, pero solamente por hacerle la guerra a otro o a otra, o por figurar, lo hace. No, hermano, la vida cristiana es una vida de relación, no de religión. Y Dios conoce lo íntimo de nuestro corazón. El versículo 8, para ir terminando, para la gloria y la honra de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Pero así es, lamentablemente. Y es donde nosotros debemos de entender y comprender que a Dios no lo podemos engañar. No le podemos servir a dos señores. No podemos tener apariencia de creyentes, de servidores y hacer locuras. No, no se puede uno parar aquí simplemente por cumplir, simplemente porque nos vean, porque en el túnel online no estamos buscando online un me gusta, no estamos buscando nada de eso. Estamos buscando que el nombre de Dios sea glorificado, pero procuramos para la gloria y la honra de Dios, esforzarnos día tras día para ser mejores para la gloria de Dios, porque no tiene ningún sentido pararnos media hora, 45 minutos, hablar de Dios y que nada pase. Aquí lo que queremos es que el nombre de Dios sea glorificado y que Dios en su infinita misericordia nos ayude a mejorar cada día y que no seamos insensatos. Y como se le decía al comienzo de la reflexión de bendición, si hicimos insensateces, estamos haciendo insensateces, corrijámonos, detengámonos para no seguir haciendo insensateces, para no actuar locamente, para no tomar decisiones, para no desbocarnos y después tener que lamentarnos. Recuerde que si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Nuestro lema en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta oportunidad preciosa y maravillosa que tú nos has dado. Señor, ayúdanos, Dios de la gloria, a ser sensatos, a actuar con sabiduría, con temor de Dios, Dios del cielo. Ayúdanos cada día, Señor. Perdónanos por las veces que hemos sido insensatos, que hemos actuado locamente, que hemos hecho cosas malas delante de ti, que nuestro testimonio ha quedado mal, Dios del cielo. Perdónanos por las veces que te hemos hecho quedar mal y ayúdanos a mejorar para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo y que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios le bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos.